Eh, Esperemos porque no sale no sale el pajarito. Listo, ingeniero Luis Alberto, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Alberto García. Soy el coordinador encargado del programa de Ingeniería Industrial de acá de la Universidad Libre, seccional Cali. Recordemos que nosotros somos una universidad multicampus. Tenemos sedes en diferentes partes del país. Sede principal en Bogotá, tenemos sede en Cúcuta, tenemos sede en Barranquilla, sede en Pereira, la sede en el Socorro Santander. Para nosotros queremos darle un agradecimiento muy especial a los participantes a la tercera jornada de innovación social en ingeniería. Igualmente quiero darle un agradecimiento al profesor Armando José Vargas por su invitación y teniendo en cuenta pues la programación que ustedes ya conocen. Para el día de hoy tenemos la conferencia del doctor José Miguel Velasco, es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, un docente, profesor de emprendimiento y marketing de la Universidad del Rosario. Tiene una vasta experiencia en el área de la estrategia e innovación a través del diseño de productos y servicios y director de la aceleración de Google. Entonces, pues tiene una vasta experiencia. El tema que vamos a tratar en el día de hoy hace referencia al emprendimiento de base tecnológica con enfoque social. Entonces, le cedemos la palabra al doctor José Miguel Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, por esa cálida bienvenida y gracias también, Armando, a la Universidad Libre por esta invitación y también unas gracias muy especiales a los estudiantes que están hoy sintonizados con nosotros con ánimos de aprender, pero yo que vengo desde la docencia sé que es también mucho lo que aprendemos de ustedes y de estos espacios en que compartimos y abrimos nuestros horizontes. En definitiva, muy ansioso de iniciar esta conversación, de resolver todas sus dudas, preguntas y dejarles algunas de las reflexiones que he tenido alrededor de mi carrera en torno al emprendimiento y la innovación en negocios digitales principalmente. Muy bien, entonces comenzamos, doctor Velasco. Perfecto. Tengo entendido que es una conversación, un conversatorio. No sé si entiendo que había algunas preguntas que querían que fuéramos abordando. Bueno, tenemos acá un punto de referencia y hace referencia a algo que pues es interesante, la parte de innovación, la parte de nuevos desarrollos en el sector agrícola en nuestro país, ¿no? Recordemos que el sector agrícola es una parte fundamental en nuestra vida, en la parte de nuestro país. Entonces, ¿desde qué punto de vista podríamos abordar el tema en este sector? Maravilloso. Pues el sector agrícola, o bueno, empecemos tal vez un poco más por explicarles cuál es mi experiencia y cómo lo podemos conectar. Porque una de las preguntas más frecuentes que tengo es por qué como ingeniero mecánico termino siendo experto en negocios y en marketing. Y es un poco porque para quienes están estudiando ingeniería y quienes hemos estudiado ingeniería, siento que una de las más grandes motivaciones ha sido entender cómo funciona el mundo y llevar las ciencias a un espacio en el que se pueda aplicar, en el que se pueda realmente profundizar la aplicación que ellos puedan tener. Pero es un mundo que está limitado, si me lo preguntan, en pensar en soluciones, en pensar en qué nos permite la tecnología lograr. Y cuando empiezo a conectarme con ese propósito del que seguramente han venido hablando de la ética y empiezo a entender cuál es el rol que yo quiero jugar en mi país, en el mundo, me doy cuenta que desconozco cuáles son las necesidades de mi país, desconozco cómo llevar todo este conocimiento,
todo esto, no sé en qué semestre están, pero todo este tema de cálculo integral, de físicas, todo este tema de mecánica de sólidos y rígidos, sólidos deformables, mecánica de fluidos, termodinámica y todas estas máquinas que existen en mi imaginación, no tengo el conocimiento todavía para llevarlos a la práctica. Y si bien hay muchas formas de hacerlo, una de las formas más importantes es la empresa. ¿Y por qué la empresa? Existen fundaciones, existen, digamos, temas subsidiados por el Estado, pero las empresas son una forma particular de hacer mover em, los sueños y las pasiones de una persona de una manera sostenible. Eso es algo lo que hemos logrado. Digamos, un ejemplo sencillo, si tuviéramos a una persona que le encanta cuidar tortugas, ¿no? Y yo quiero dedicar mi vida a cuidar tortugas, eso está muy bien, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero para comer, para tener una casa, para el momento que quieras descansar o una emergencia? Entonces, en ese momento me di cuenta que el vehículo para yo llevar toda esta ciencia aplicada desde la ingeniería debía ser la forma de hacer empresas en el país que pudieran detonar los cambios que yo quería hacer. Y empecé a meterme en el mundo del emprendimiento, en todo este tema de cómo arranco una iniciativa con el potencial de cambiar al mundo y que sea redituable para mí y que me permita tener los pasos que me lleven a que sea una aplicación correcta, no todos estos proyectos que son los que quedan en el sótano. Y eso, pues, que mencionas en el tema de agricultura, de qué podemos hacer en la agricultura desde la ingeniería, pues es un mundo extremadamente extenso, porque es uno de los sectores con el que más deuda tenemos hoy en día, eh, que es la despensa de Colombia y del mundo entero, y que estamos viendo que fenómenos suceden alrededor del campo que no están resueltos. Fenómenos como el que no tenemos suficientes datos para predecir cómo se comporta el clima y asimismo tener prevenciones para no perder la comida, como por ejemplo nos pasó hace un par de años con las heladas que hubo en la sabana de Bogotá. Otro tema es que la labor en el campo que hacemos hoy en día en el país es muy intensiva en labor del hombre. No hay tecnificación, no hay máquinas, tractores y formas automáticas de seleccionar la fruta y de con multiplicar. Un emprendedor amigo mío me decía, el planeta no se hace más grande y cada vez tenemos menos recursos, tanto de agua como de insumos agrícolas, pero cada vez somos más, necesitamos comer más. Y lo que tenemos que hacer es lograr ser más eficientes con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser más productivos? Ahí están dos puntos, desde la información, el Big Data y el manejo de los datos, la tecnificación de las máquinas, la estandarización de los procesos y también desde el otro lado, cómo nosotros entendemos dónde está la demanda de alimentos para poder entregarlos a tiempo sin que estos se pierdan. Todo un tema de logística súper pertinente en el tema de procesos. Y otra de las grandes áreas a tocar ahí sería desde luego el área de, perdón, se me acaba de escapar el término. Eh, bueno, se me escapó, lo retomamos en un minuto seguramente. No sé si tienes otra pregunta también alrededor de esto. No, muy bien, doctor. Miremos desde el otro punto que hace parte de nuestra sociedad y es lo que de pronto se puede hacer mucho trabajo en el área del deporte. Este es un área donde pues, se requiere investigación, desarrollos, de qué manera podríamos nosotros ingresar, participar en esta parte del emprendimiento en este sector a base de Perfecto, tecnología, ¿no? Ajá. perfecto. Muchas gracias, Luis.
Y lo acabo de recordar, en este momento el último gran problema que estamos teniendo en el campo colombiano es que las nuevas generaciones no están queriendo trabajar el campo y hay una gran migración hacia las ciudades por falta de acceso y apropiación de las tecnologías en el campo. Entonces, este también es una deuda grande que tenemos con el país desde el agro que no quería que me quedara sin mencionar. En temas de deporte, básicamente lo que ahí quisiera abstraerme un poco antes de entrar en el tema del deporte, y es que cuando estamos pensando en qué es el momento en que estamos viviendo como ingenieros, podemos remitirnos seguramente a alguna de las clases de historia que hemos visto sobre la revolución industrial. Y la revolución industrial es uno de los momentos donde tal vez nuestras profesiones empezaron a brillar más, porque la muerte de la profesión del artesano, o no la muerte, pero sí el ocaso de esta profesión, se representa en la tecnificación de los procesos y en replicar piezas intercambiables que nos permitan construir máquinas que nos hacen ser más eficientes. Y alrededor de estos procesos surgen muchas ingenierías porque son ciencias aplicadas. Y ahora mucho escuchamos de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, que es esta revolución alrededor de los datos y la propiedad intelectual, cómo empresas, organizaciones e individuos empiezan a percibir mucho más ingresos y a generar mucho más valor social, no desde cuánta cantidad de producto puedan hacer y cuánta materia prima se pueda transformar, sino cuántas grandes ideas se puedan implementar en el mundo real. Y estamos hablando de ahí dos términos importantísimos a la hora de tenerlos en cuenta en ingeniería: la creatividad, muy distinta de la innovación. La creatividad viene siendo esta capacidad de tener ideas, pero ideas que pueden quedarse siempre en nuestra mente. Y en un segundo momento tenemos la innovación, que es esa capacidad de poder implementar estas herramientas. Y en esta cuarta revolución industrial, además de ser la moneda de cambio de la propiedad intelectual, es cómo somos capaces de transformar la información. Y esto mucho se ha visto en disciplinas transversales del deporte, en las que, por ejemplo, tomamos voleibol, tenis, fútbol, que son deportes de raqueta, y empezamos a instalar sensores en la bola para entender cómo un golpe de la raqueta con topspin o con corte puede hacer la diferencia entre el juego de un jugador, cómo juega un tenista profesional y cuáles son sus jugadas más fuertes y más débiles, no desde la percepción, sino desde lo que dice la estadística. Asimismo, podemos ver sensores que se utilizan en las camisetas y en los zapatos de los jugadores para ver cuáles son esas zonas rojas donde ellos se mueven más entre la cancha, las interacciones, poder revisar en cámara lenta cuáles son las jugadas que se debían o no se debían hacer, si el pase que yo siempre hago al centro es efectivo en un 20% para gol o es mejor jugar al toque-toque con mis compañeros. Pero todo esto desde una pertinencia del manejo de los datos. Ahí, para los que les gusta este tema, les recomiendo muchísimo una película que se llama Moneyball de Brad Pitt, en la que muestra cómo un equipo que era de las inferiores de béisbol en Estados Unidos y que siempre perdía, empieza a jugar un juego diferente al no contratar los jugadores más famosos, sino los más efectivos. No los que vendían más pósters, los que salían más en Facebook, o como seguramente vieron ahorita en fútbol, que Messi para el Paris Saint-Germain en las primeras 24 horas representó 185 millones de dólares en ventas de camisetas por su fama. Pero él empezó a buscar cuáles eran los jugadores que nadie quería, pero que eran efectivos desde los datos. Y así llegó a convertirse en uno de los entrenadores mejor pagos, ganando alrededor de 18 millones de dólares al año.
y recibiendo ofertas de los mejores equipos que después empezaron a adoptar esta técnica. Definitivamente en los deportes el Big Data es quien es la ley en este momento. Muy bien. Bueno, no sé si alguno de los participantes quiere formularle alguna pregunta al doctor Velasco. Miremos. ¿Cómo podrías implementar lo que es la ingeniería en el aspecto del sector de los alimentos? Más que todo, por ejemplo, en un restaurante o algo así. Perfecto, es muy buena pregunta. Todo depende del sector de la alimentación, es muy grande. Y yo sé que tal vez esta no es la pregunta más directa que podría darles, pero lo que les comentaba al principio, la ingeniería es una carrera de soluciones en las que tenemos grandes herramientas tecnológicas y científicas para generar soluciones. Y yo creo que debemos regresarnos un paso más atrás y te sugeriría que revises el World Economic Forum, WEF en inglés, y hay un índice fundamental que a mí me ha cambiado la forma de ver el mundo, que es el índice de competitividad global. Y en ese índice califican a todos los países a través de 12 pilares y 144 indicadores que muestran su nivel de competitividad en el mundo. Colombia está entre los puestos 55 y 64 en los últimos años, más o menos en la mitad. Y ahí se evalúan temas como salud, infraestructura, capacidad del talento humano, temas de creatividad y patentes en temas de propiedad intelectual, y así miden qué tan competitivos son los países. Si ustedes empiezan a coger esos 144 indicadores y empiezan a ver en cuáles tal vez estamos bajitos, por ejemplo, los temas de infraestructura, y hay un tema que me apasiona muchísimo, y me voy a desviar un poco, pero por ejemplo en el país no tenemos infraestructura de transporte, y uno de estos datos más importantes es que es más costoso llevar un contenedor de carga de Pereira a Buenaventura de lo que es enviarlo de Buenaventura a la India. Es alrededor de la mitad, una cuarta parte, dependiendo del momento del año. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos pasando por alto. Es una de las grandes cosas que normalmente nos enfocamos en fuentes mucho más suaves, como los noticieros de las 7 de la noche, que es un tema supremamente comercial, o lo que vemos en redes sociales, cosas que las historias venden, pero no donde realmente a través de datos nos damos cuenta dónde están esas grandes falencias en las que como ingenieros podemos entrar a formar un rol. Y no sé si alguno de ustedes sabe qué es un Zeppelin. Un Zeppelin es este globo inmenso que a principios del siglo XX era un vehículo de transporte que cogió mucha popularidad, pero lo hacían principalmente con hidrógeno, que era muy inflamable y tuvo muchos accidentes. Pero es básicamente un globo gigante lleno de helio. Hoy en día lo hacen con helio, que es un poco más estable. Y es un vehículo capaz de cargar 150 toneladas a un promedio de 110 kilómetros por hora. No necesita pista de aterrizaje o infraestructura donde aterrizar, y por las características montañosas del país, es un vehículo muy efectivo porque se puede mover vertical y horizontalmente casi que en cualquier dirección con gran facilidad, muy poco consumo de energía, y por su gran superficie es susceptible a utilizar paneles solares que lo potenciaría un montón. Los gobiernos de Estados Unidos, China y empresas privadas en el Reino Unido están apostándole mucho a este medio de transporte como algo que va a revolucionar la logística en el futuro.
Y es algo que aquí, en mi opinión, sería extremadamente pertinente, pero no lo estamos viendo. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son la forma en que la ingeniería podría entrar al sector de alimentación, yo pensaría cuáles son esos grandes problemas que hay en la industria de la alimentación. Uno de los principales es que el negocio de la alimentación es un negocio de logística. ¿Cómo tú puedes llevar una comida en las condiciones de impacto y condiciones térmicas de forma eficiente a tu consumidor en el menor tiempo posible? Ahí podemos aplicar problemas de optimización, de termodinámica, de procesos, de logística y llevarlo tan extenso como queramos. En Colombia tenemos un ejemplo de emprendimiento fenomenal, que son los KiwiBots, que son robots que con inteligencia artificial pueden moverse de forma autónoma y llevar pedidos a domicilios en un rango limitado de espacio. Tienen diferentes sensóricas para poder, digamos, ubicarse a grandes pasos, a grandes escalas a través de GPS y a pequeñas escalas a través de sensores infrarrojos o tecnología LIDAR para poder entregar los domicilios. Además de esto, la alimentación también tiene, como todo, muchos procesos que son intensivos en labor humana. La repostería, en amasar la harina, crear un croissant o una milhoja. Tú tienes que hacer que la masa sea extremadamente fina para que pueda ser atractiva en lo que una persona se demora a lo mejor 3 horas y con mucho esfuerzo una máquina lo puede hacer mucho más eficiente. También cómo podemos entrar a ver temas de energías limpias en los hornos. En estos instrumentos es uno de los sectores donde también puede haber mucho impacto y alineado en la preparación, pero sobre todo en el transporte. Y desde luego lo podemos conectar también con el tema de la proveeduría desde el agro, cuando somos capaces de identificar los procesos de cultivo que llevan el origen de estos nutrientes a las cocinas del sector alimenticio. Y podemos hacer también temas de trazado de procesos. Hay muchas tecnologías de blockchain que hoy en día están trazando desde esa finca en el Caquetá que produce cacao hasta China, que es uno de los países no con mayor consumo, pero sí el más creciente en chocolate en los últimos años, todas las manos por las cuales ha pasado este cacao para garantizar que no se haya corrompido la cadena de valor en ningún momento, no haya habido malas condiciones del producto. Y que se aseguren de entender quién fue el agricultor que tuvo el origen de esa comida y cómo esa compra los está beneficiando. Otra industria, por ejemplo, es la del café, tocando este punto, en la que de los mercados internacionales los productores de café solo reciben el 6% de los ingresos que se les da, que perciben a través de la venta de ese café. Y eso nos muestra que hay mucho por intervenir en el campo, en temas de productividad, de educación y de inclusión social. Muchas gracias, doctor Velasco. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, mientras miran y observan, yo tengo una relacionada con el impacto de la tecnología en las operaciones comerciales. Mire que hemos tocado varios sectores, ¿no? Sí, Tenemos señor. la parte agrícola, la parte deportiva, la parte de los alimentos, como acabo de formular la pregunta estudiante, y me queda la inquietud sobre el sector comercial, las operaciones comerciales, cómo impacta la tecnología. Y es un campo muy amplio, ¿no? Entonces queríamos de pronto que nos complementara esta información. Claro que sí, Luis. Y me gusta mucho, yo siempre me regreso un punto hacia atrás, perdón si soy evasivo con las preguntas, pero en la medida que los escucho recuerdo temas muy importantes de los que han cambiado mi forma de pensar y de ver el mundo en
en estos temas de tecnología de la mano de Google for Startups y apoyando más de 60 startups, emprendimientos de base tecnológica. Y es que los emprendimientos de tecnología eran diferentes y existían hace 10 años, cuando Facebook se estaba posicionando, cuando tal vez empezó Airbnb a dar sus primeros pasos y estas grandes empresas que hoy reconocemos alrededor del mundo, como también lo puede ser Uber, eran algo disruptivo e innovador. Pero hoy ya en el 2021, con una aceleración muy acentuada gracias al COVID en lo que son la adopción de tecnologías y la transformación digital, nos damos cuenta que ya los negocios de tecnología no existen. Y no existen no porque no usen tecnología, sino que el negocio que no use tecnología hoy en día está condenado al fracaso. No tal vez hoy, no, pero en los próximos años seguramente. En los temas de tecnología, lo que nos permiten, igual vuelvo y retomo el tema de la revolución industrial. La revolución industrial tradicional que conocemos, lo que permitió fue siempre es hacer más con menos, pero a una gran escala. Hacer más con menos en el sentido de tener una materia prima que la pudiéramos transformar mucho más rápido para producir bienes a mayor velocidad y menor costo. Y hoy con las tecnologías estamos viendo lo mismo gracias al manejo de la información. Y la verdad es que nada es más importante en el sector comercial que la información. ¿Dónde podemos empezar a ver temas tecnológicos importantes? Les recomiendo un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Y el dilema de las redes sociales es muy interesante porque desde la parte comercial hay un paradigma que cambia totalmente. Y es que estamos en un mercado saturado con mucha competencia, donde venderle a todo el mundo lo mismo no sirve. Si yo digo, este carro, como lo habría dicho Henry Ford cuando inventó el modelo T, es un carro para todo el mundo y que le sirve a todo el mundo, ya hoy no sirve. Y hoy lo que nos permite el análisis de los datos es microsegmentar y entender cuáles son los gustos exactos de cada uno de ustedes. Cada vez que ustedes están utilizando su celular y hace poco han empezado a pedirles permisos para rastrearlos entre aplicaciones, es muy fácil, gracias al monopolio de las redes sociales, saber ustedes qué están haciendo, ¿no? Todos lo niegan, pero si yo en Facebook empiezo a colgar fotos digamos en mi caso, con una mujer y empiezo a tener muchos mensajes en WhatsApp de corazones y de caritas felices y siempre todos los días pregunto buenos días, buenas noches. Yo creo que aquí no hay ningún genio, no hay que ser ningún genio para saber que estoy empezando una relación. Y cuando empiezo una relación, ¿yo qué busco? Viajes en pareja, flores, chocolate, regalos, cosas que para empresas como Facebook, como Google, es muy fácil identificar para empezar a ofrecerte productos que están alrededor de lo que tú necesitas. Algunos lo pueden considerar algo extraño e incluso nocivo para la sociedad. Otros podríamos decir que es interesante porque si bien estamos tocando la moralidad de hasta dónde hacer esto es bueno o malo, también estamos facilitándole a las personas que esa compra sea alrededor de lo que necesitan. Y luego ya si yo empiezo a mandarme mensajes y quito mi estado de Facebook de una relación y ya empiezo a mandarme caritas bravas o a dejarme de hablar, pues no es difícil de entender que la relación se está acabando y que necesito o terapia de parejas o terapia individual. Pero esa forma de manejar los datos permite que en el mundo comercial los prospectos se puedan identificar uno diferente del otro con mayor claridad y ser mucho más óptimo en los recursos que yo gasto en el marketing para no desviarlos a personas que no van a tener interés en lo que yo tengo para ofrecer
y entregárselos a quienes sí. Y cuando yo ya entiendo quiénes sí son, poder decirle a cualquiera de estas grandes compañías, donde el poder es el alcance de usuarios que ellos tengan, estamos hablando de miles de millones de personas, que me digan, yo tengo este grupo de 10 personas que son así, necesito que le muestres esta publicidad a 2.000 personas más. Y así es donde empieza el proceso comercial a través de la tecnología. Y el pero ahí está, para, digamos, hacer el disclaimer moral, es que estamos por primera vez en la historia del universo ante un paradigma en el que creamos tecnología que es capaz de entendernos mejor de lo que nos entendemos nosotros mismos. Un ejemplo muy sencillo, si yo me levanto si yo me considero una persona juiciosa, disciplinada, que todos los días me levanto a las 7 de la mañana y yo lo creo, pero mi celular está viendo que yo todos los días me levanto a horas diferentes y la gran mayoría no es a las 7, ni a hacer ejercicio. Él me conoce mejor de la percepción que yo puedo llegar a tener. Después de esto se abre un mundo enorme en el que hay muchas empresas proliferando. Vemos, por ejemplo, HubSpot, que ha crecido muchísimo, Clientify, que nos permiten estructurar ese embudo de ventas y crear canales de ventas. Entonces, si yo paso esta oferta para alguno de ustedes a Luis, por ejemplo, y Luis no abre ninguno de mis 3 correos que le envié, automáticamente yo puedo decirle, mándale un descuento. Y eso hace que yo, al ya no depender de un humano y el análisis de los datos, pues permite que yo lo haga a mucha mayor escala. Después viene este punto en el que yo empiezo a ver, algo que se llama A/B testing, pruebas A/B, en el que yo le mando a Armando un descuento del 10% y a Luis le mando un descuento tipo, si tú compras 3 meses, te regalo 6. Y empiezo yo a ver cuáles funcionan mejor desde los datos. Uno va a comprar el 40%, el otro el 60%. Y yo desde crear experimentos, desde los datos puedo tomar mejores decisiones. Y a partir de ahí hay una que me encanta, que es, hay que cobrar. Cuando estamos en negocios B2B, como se conocen, o negocios entre empresas, normalmente el negocio se cierra, pero el dinero viene después y viene el cobro de cartera, viene todo este momento de recuperar el dinero del inventario que se vendió. Y no sé si de pronto Luis o Armando recuerdan, eso me lo contó mi papá, yo no lo sabía, que antes había algo que se llamaban los chepitos. ¿Lo recuerdan alguno? Sí, señor, claro. Y los vestían de negro y los mandaban ¿Qué, a cobrar. qué eran los chepitos, Luis? ¿Me puedes ayudar a Eran recordarlo? las personas encargadas de hacer el cobro. Entonces yo tengo unos clientes que no me han pagado, entonces yo le mando los chepitos. Son personajes vestidos de negro y se ubican ahí al frente del negocio y hasta que no les paguen no se van. Entonces la imagen que da cuando si es una parte comercial de, ve, allá están los chepitos. Ese almacén le debe a un proveedor, por decir algo. Entonces era la forma, la presión que tenían para que el pago, que se diera el pago, ¿no? ¿Sí? La deuda que se tenía. ¿Sí? Así es, sí, señor. Y bueno, ustedes aquí lo pueden deducir, que el pago de la deuda venía de la presión y de estar todo el día, hey, no me has pagado, no me has pagado, no me has pagado, y ese escrutinio, esa exposición a la sociedad. Pero si yo necesito contratar a 5 personas para que se paren todo el día enfrente de una empresa, pues no lo voy a lograr. Ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, hay una empresa genial en Colombia que se llama Intel BPO, que ellos lograron crear un robot telefónico capaz de hacer llamadas a las personas que se les debe y con una tasa de efectividad de cierre de recuperación de la deuda del 85%. Resulta que el de un ser humano, de una persona llamando y llamando y llamando, es más alta, está alrededor del 89 y el 92% en estos profesionales. Pero es que una persona solo puede llamar a una persona a la vez.
5 chepitos solamente pueden instigar a una empresa a la vez y eso ya está prohibido, ya no, nosotros no lo vemos tan común porque se prohibió. Pero un robot que te llama y te llama y te llama para que cobres es una forma impresionante de lo que hablamos al principio. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Con menos recursos poder atender a mucha más gente, poder atender un problema mucho más grande. Y de esta forma es algunas de las formas, de las maneras en que la tecnología ha permeado los procesos comerciales, Luis. Muy bien, muchas gracias, doctor Velázquez. No sé, ¿alguna otra pregunta de los participantes? ¿Cómo podemos, ingeniero José Velasco, pensarnos la ingeniería en temas humanitarios, la ingeniería para la ayuda social? Y no me refiero a la ayuda social como la lucha contra la pobreza, no porque no sea importante, por supuesto, sino desde el punto de vista humanitario, ¿no? Nosotros tuvimos recientemente varios desastres naturales, inundaciones, terremotos, y antes un desastre natural pues convocaba la Defensa Civil y Cruz Roja y equipos de los Boy Scouts y ciudadanos que iban a ayudar a recoger escombros y salvar vidas. Pero ¿en qué momento la tecnología puede también optimizar, incluso salvar más vidas de las que en su momento no se lograron? Esa es una pregunta excepcional. Yo creo que tristemente la mayor razón por la que esto sucede es por la cultura, una cultura en la que no pensamos en el problema hasta que sucede. Y de cierta manera, quienes estamos, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestro entorno y a nuestro esfuerzo propio, en un entorno de conocimiento más avanzado, casi que tenemos la obligación de poder suplir estas falencias, porque cuando estos desastres suceden acá y no se previenen, suele ser porque pensar en un problema que todavía no ha llegado nos da pereza. Eh, Mientras que uno ve, por ejemplo, grandes obras de ingeniería y civiles y de rastreos meteorológicos en países de primer mundo, en el que tienen tanto métodos de prevención como métodos de contención para los desastres naturales. Y estamos hablando de bombas enormes que son capaces de evacuar 100 piscinas olímpicas por minuto para evitar la inundación de ciudades, de crear edificios antisísmicos, de poder darles diseños aerodinámicos a los edificios y la posibilidad de construir desde el conocimiento y los materiales. Hay un proyecto muy lindo que yo vi hace poco en el que seguramente están familiarizados con las máquinas de control numérico, que son máquinas que la última vez que lo vi podía estar entre 10.000 y 14.000 dólares una máquina, que acá en el país no se construyen. Y un amigo ingeniero empezó a construir su propia máquina, bajándole el costo casi a la cuarta parte. Una máquina de control numérico que empezó a revolucionar la forma en que se hace manufactura a precios muy asequibles para zonas vulnerables, como por ejemplo estábamos viendo cómo implementar el proyecto en zonas de la región Pacífico, donde uno ve muy frecuentemente que las personas construyen sus ciudades y sus hogares con residuos y con basura que llega flotando del río y cosas de estas y la ponen como cabe y la amarran con soga hay una infraestructura muy carente. Entonces, por ejemplo, lograr tener máquinas que permitan cambiar las técnicas de manufactura para que yo pueda hacer estructuras sólidas y adaptadas desde el conocimiento a las condiciones climáticas del entorno es una buena manera. Pensémoslo incluso desde algo muy sencillo. Si yo no tengo cómo hacer una perilla para mi puerta y digamos que el próximo centro de comercialización de estos elementos es muy lejos, pues lo más probable es que lo amarre con una cuerda
o le tranque un cepillo de dientes usado o algo que me encuentre. Pero si yo permito que estas comunidades tengan la capacidad de producir lo que ellos necesitan con técnicas de manufactura para la vivienda, para la agricultura, para la infraestructura vial, podemos desde las herramientas brindar posibilidades para que este tipo de daños no suceda. Y ¿dónde más impacta la tecnología? En el acceso a ese conocimiento de, hombre, esto pasó allá, traigámoslo este mismo modelo acá. Y hay un último modelo muy interesante que también se permite gracias a la tecnología, y es gracias a conectar dos lados interesados y a la inmediatez. Hay un modelo de negocio espectacular que conocí en Estados Unidos, en la costa sur de Estados Unidos, en el que estaban hablando de la conservación de los manglares. Los manglares, no sé si todos lo conocen, pero es un árbol que tiene unas condiciones únicas en el mundo, ya que son los únicos capaces de convivir en agua dulce y en agua salada. Y por lo tanto suelen ser las cunas de los arrecifes del mundo, donde muchos de los peces nacen y crecen hasta que ya tienen edad de ir a mar abierto. Pero también es una zona muy sensible a cambios de temperatura y que suelen talar mucho para cultivar camarón. Entonces, ahí hay dos soluciones tecnológicas increíbles que se mezclaron. La primera es que todos sabemos que estos celulares legacy, podríamos hablar de los Nokia del 2005, que ya no son smartphones y que tienen muy poco uso, los empezaron a recolectar de las basuras, de los rellenos sanitarios, para hacer sensores de sonido, porque no sé si conocen el dicho de que si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, en cualquier caso si hace sonido o no hace sonido. Entonces han creado unos radares una malla de radares juntando todos estos teléfonos que cuando escuchan un sonido lo detectan, triangulan la posición y se dan cuenta si están haciendo talas ilegales. Y luego algo muy interesante sucede, y es que existen unos rangers, unos cuidadores de estos bosques de manglar, que son los encargados de cuidar que esto no suceda. Pero eso nos lleva a un problema subsecuente, que no lo terminan de solucionar los teléfonos, digamos esa parte de la tecnología, de poder escuchar dónde se están haciendo talas. Y es eso, ¿quién paga a esos rangers por hacer su labor? Si la hacen gratis, pues seguramente tendrán pasión por ella, pero necesitan comer, necesitan dónde vivir. Lo pagaría el gobierno si están sus planes de desarrollo y lo tienen presupuestado, sí, pero tristemente no es algo que suceda mucho. Las personas que viven alrededor no tienen una conciencia tan fuerte de lo que está pasando. Pero gracias a los estudios a través de datos que se habían hecho, empezaron a darse cuenta que las grandes oleadas de los huracanes, las tormentas, y pues hace poco vimos los efectos del huracán Iota en Estados Unidos, causaban grandes inundaciones y estragos dentro de las ciudades, ya que los manglares al deforestarse, cuando los manglares están y sube el agua, las raíces ayudan a quitarle energía al agua y por lo tanto las inundaciones no son tan grandes, ni la erosión ni la devastación es tan fuerte. Pero al desaparecer la energía del agua, imagínense toda esa energía cinética yendo con toda a tierra firme, sin nada que lo bloquee hasta que llega a las casas, pues el desastre es 10 veces mayor. Y yo les pregunto, ¿a quién le duele realmente que se dañen los edificios, los bancos, las casas, los carros? ¿Quién es el damnificado principal, al menos en Estados Unidos? El gobierno. Ok, tenemos el gobierno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La ¿Quién zona piensa costera, ¿no? distinto?
¿Pero quién? ¿Qué persona de la zona costera? ¿O qué entidad? Entonces, vamos en el gobierno, en la zona costera. Las compañías Resulta de que seguros. las compañías de seguros, sí, señor Luis, así es, porque las compañías de seguros son las que al final terminan teniendo que pagar por todos esos daños. Y el negocio de las compañías de seguros es que yo reciba mucho más dinero de quienes están asegurados por cosas que podrían pasar, pero que son poco probables, y que cada vez tenga menos que indemnizar a los damnificados. Y ellos, a través de datos y de tecnología, lograron entender este mundo que era bastante más complejo de lo que uno puede ver a simple vista, y mostrarle a las aseguradoras que les salía más barato pagarle a ellos para que cuidaran los manglares que pagarle a los damnificados por las inundaciones. Y normalmente esas conexiones que empiezan a ser lejanas solo pueden ser posible gracias a la tecnología y a la toma de decisiones basada en datos. Lo quiero refrasear para que quede más claro. La misma inmediatez que vemos en Rappi, que nos conecta desde mi casa con el restaurante y en un instante saben lo que yo quiero, esa es la inmediatez que permite conectar a estos actores de la cadena que están un poco separados, y en complemento, la toma de decisiones basada en datos, con pertinencia, estadística, y no con cuento, y no con carreta, ni sentimentalismo, ni es que hay que cuidar a los manglares porque son muy bonitos y los peces, sino que son herramientas que nos están permitiendo mostrar en términos económicos también el daño y el efecto de los descuidos sociales y ambientales que tenemos, que es lo que al final nos permite que quienes tienen el dinero inviertan en mecanismos sólidos y contundentes para cambiar las condiciones sociales. Muy bien, doctor Velasco. No sé, ¿alguna otra pregunta, por favor, del auditorio? Ahí acabo de recordar, si tienen una pregunta, sosténgala solo un momentico. Hay otros modelos muy interesantes que la tecnología también permite hacer, como por ejemplo el crowdfunding, que es la recolección de recursos para muchas personas, o también la organización de diferentes comunidades, que lo mismo, cuando una comunidad no tiene acceso a tecnología, la comunicación es muy limitada, muy limitada. Vemos que hoy nosotros podemos tener comunicación instantánea con todo el mundo y una forma fácil de organizarse. Entonces, ¿qué permiten estas dos herramientas que estaba dejando por fuera, que tienen un gran impacto social? Por ejemplo, crowdfunding o financiamiento a través de masas, es que yo puedo pedir 10 millones prestados a una persona, esa persona tendría un riesgo muy alto, o podría pedirle 100,000 pesos a 100 personas, que el riesgo ya es muchísimo más bajo y esas personas probablemente las van a tener. Hay unas aplicaciones como por ejemplo Agrap, que están empezando a recolectar estos dineros para financiar proyectos en el agro. Entonces, muchas veces uno de los problemas grandes es que un agricultor puede tener 2 hectáreas para sembrar, pero solo tiene el dinero, solo tiene los insumos suficientes para sembrar la mitad de cebolla, y la otra tiene que esperar a la siguiente temporada, al siguiente ciclo, para poderlo sembrar. O sea, es una pérdida de dinero total. Cuando son cultivos que a lo mejor tienen ciclos de 6 meses, 8 meses o a veces 14 meses, poco más de un año, que comparado con un CDT, con una rentabilidad alta de 7% efectivo anual, pues te pueden estar dando el 14, el 15 o en algunos casos incluso el 20 en periodos de 8 a 14 meses, cuando ya se vende el producto. Entonces, eso está haciendo que, acortando las distancias entre quien tiene la capacidad y quien sufre el problema. Y hay otro modelo muy interesante, que es el que permite que las comunidades se organicen. Y en este traigo un modelo de una empresa de Servinformación
que es reforestar el Amazonas. Entonces, ellos le venden a las personas y a las empresas. Por ejemplo, es tu cumpleaños y o sea, ya le regalé corbata, le regalé billetera, regalé los zapatos, regalé chocolate, regalé todo lo típico. Y qué más puedo regalar además de estos temas de consumo? Pues, regálale un árbol. Pero ¿qué pasa con ese árbol? Pues, o sea, yo no lo voy a tener en la casa y en la casa probablemente no va a tener el impacto que yo quiero. Te va a regalar un árbol en el Amazonas. ¿Y yo cómo sé que ese árbol es real? Pues porque lo puedes taguear con GPS y ese dinero no solamente se va al árbol, sino que se va a una familia indígena o a una comunidad indígena que reside en esa zona y que se van a encargar todos los días de ir a regar el árbol porque los primeros 18 meses son fundamentales para que el árbol pueda tener una vida a largo plazo, necesita muchos cuidados. Entonces, este tipo de tecnologías permite que haya esas comunicaciones y no solamente eso, sino que ahora tecnologías del IoT, del Internet de las Cosas. Me parece que en el 2008 fue que cruzamos un umbral en el que ya hay más dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo. O con eso. Los relojes, los celulares, los computadores, los carros, casi incluso hoy en día tenemos neveras, lavadoras y todos esos temas digitales. Y hoy por hoy están conectando a los árboles a través de dispositivos, de sensores, de RFID, que son sensores NFC, para poder extraer estos datos del campo y permitir que todo el ecosistema que está alrededor sea notificado de lo que está pasando en tiempo real para que puedan organizarse alrededor de una tarea en específica. En este caso, cuidar los árboles, que representa un ingreso digno e importante para estas comunidades y que le da propósito a esas tradiciones y a ese modo de vida en contacto con la naturaleza, pero potenciado y exportado al mundo a través de la tecnología. Bien, no sé, ¿alguna Bueno, otra pregunta? Yo sí tengo una antes de que vamos terminando. Algo que usted comentó muy interesante. Yo puedo tener modelos para minimizar el riesgo, sobre todo en el sector financiero, ¿no? A veces uno le preguntan en qué invierto, pero pues tú ahora que hablabas sobre las tasas de interés, entonces me creó la inquietud, ¿no? ¿Podemos tener algún modelo para minimizar ese riesgo de inversión? Claro que sí, Luis, y ese tema es súper interesante porque es el mundo de las industrias fintech. Hay 5 industrias que están revolucionando el mundo con tecnología y son las fintech, que viene de este aglomeración de financiero y tecnología, edtech, que es educación y tecnología, agrotech, agro y tecnología, tecnologías verdes para todo el tema de economía circular, está Logtech, que es de logística, PropTech, que es de infraestructura, construcción, compra de vivienda. Eh, y digamos que esos son como los principales que están siendo impactados en este momento. Y sobre todo en Latinoamérica estamos viendo el surgimiento de grandes empresas fintech. Y es muy interesante porque una de las formas que están logrando, bueno, trataré de explicarlo un poco rápido. Existe una pirámide de ese manejo del riesgo en cuanto al manejo de capitales y de inversión. Es de saber que a mayor riesgo siempre hay mayor rentabilidad, pero asimismo empieza a menor riesgo, pues se asegura que se puede ganar algo, pero algo más pequeño. Por eso los CDTs pues te dan muy poquito dinero al año y cosas extremadamente arriesgadas como el narcotráfico son extremadamente rentables, aunque son pues pésimas en el sentido social. Pero eso lo digo para que vean que el riesgo siempre está asociado a una ganancia mayor o menor. Y asimismo hay una pirámide de inversiones.
donde ustedes tienen de lo más seguro son las inversiones en renta fija, como los CDTs. Luego pasamos a un segundo escalón que es la renta variable, que es la inversión en, digamos, activos como la propiedad raíz o ciertas acciones en empresas. Luego ya pasamos a temas más arriesgados como la bolsa, donde se permite la especulación, y el punto de mayor riesgo y mayor rentabilidad es el emprendimiento, donde se puede generar mayores ingresos. Pero también la tasa de falla es muy alta. 2 de cada 3 emprendimientos no generan retornos positivos para sus inversionistas. Y alrededor de esto hay muchas tecnologías que están empezando a surgir, ya que casi todos son movimientos de datos. Tenemos, por ejemplo, el blockchain y el Bitcoin, que lo que quieren hacer es minimizar el riesgo a través de mostrar todo el historial de transacciones, para que no haya forma de corromper la cadena y se pueda hacer de una forma descentralizada. Pero esto tiene muchas desventajas en temas de consumo de energía. Es una de las industrias. El Bitcoin consume la misma energía que Argentina, gracias a todo el procesamiento que tiene que hacer. Vemos, por ejemplo, empresas como las que contábamos de los microcréditos. Movi es una empresa maravillosa que lo que está haciendo es entender el perfil no de riesgo a través de ingresos, sino de la persona. Si yo, Luis, te empiezo a preguntar, bueno, si tú ves a un bebé llorando, ¿qué haces? ¿Lo abrazas o llamas a la mamá? Y no son preguntas erróneas, pero si tú analizas a toda la población, vas a empezar a encontrar un perfil de que tal vez los que dicen que abrazan al bebé son más factibles de devolver el crédito, y empiezo a generar un efecto de inclusión social y de inclusión financiera súper potente, en el que le rompo el ciclo del gota a gota, que es una de las mayores desgracias que tiene este país y los países en desarrollo, para empezar a brindar el dinero como una herramienta de trabajo a quienes lo necesitan y lo pueden regresar. Estamos viendo también el tema de factoring y crowdfunding, que mezclados, por ejemplo, hay una empresa llamada Mesfix que estuvo en la aceleradora, que es lo que yo te decía. Si yo soy un productor de tomates y el corral me quiere comprar 10 millones de pesos en tomates, yo lo que puedo hacer es hacer el negocio, pero el corral me paga a 90 días. O ahora pues con la ley de emprendimiento a 30 días, pero a veces yo ni siquiera tengo esto. Entonces pero tengo una factura del corral por 10 millones. Esto tiene que valer algo. Y yo puedo ir a donde alguno de ustedes y decirles, denme 9 millones hoy, y yo les entrego esta factura para que el corral les pague a ustedes en 30 días 10 millones. Es que yo lo necesito ya para producir. Y tal vez ninguno de ustedes lo tiene, o lo tiene, pero son los ahorros de toda su vida. Pero lo mismo, si yo logro conseguir que 100 de ustedes, entre todos, compren una factura del corral, van a tener una gran posibilidad de tener esos ingresos. Yo voy a poder producir y crecer como emprendedor, y voy a reducir mucho el riesgo porque lo estamos repartiendo entre 100 personas y no uno. Ahí hay muchas formas. Hace poco salió en Forbes una empresa colombiana que acaba de ser receptada en Y Combinator, una de las aceleradoras de mayor prestigio en el mundo, que dan, creo que son $75,000 a cambio del 7% de la compañía, una inversión en equity. Muy prestigiosa. Y ellos lo que dicen es que a través de los datos, imagínense usted tratar de saber cuál es el mejor CDT. Tiene que llamar a Bancolombia, a Vivienda, a Caja Social, al Banco Amigo, al Banco de la Mujer, al Banco Agrario, y no va a acabar nunca. Y estas condiciones están cambiando siempre. Una máquina puede analizarlos todos al mismo tiempo, decirle, mire, su dinero, el mejor lugar donde puede estar es este, y si bien usted no puede sacar el CDT hasta dentro de 3 años, yo puedo tener a 200 personas, y en el momento en que una de esas 200 personas necesite su dinero después de 3 meses, hay otra que está entrando y que necesita un CDT. Y al alcanzar esta masa crítica, ya los CDTs no se necesitan estar a plazos fijos, porque siempre se puede intercambiar con otra persona y estar dando los rendimientos, y eso los ha vuelto supremamente competitivos.
Hay mucha tela para cortar, mucho se está creando, hay mucho en temas regulatorios que tienen que cambiar para que esto se pueda dar. Por ejemplo, hay mucho miedo en el mundo de las fintech, de las tecnologías financieras, de que sucedan cosas como DMG, como las pirámides que tanto dañaron a los colombianos en su momento. Pero definitivamente hay grandes empresarios que están impulsando que esto se pueda dar para que no solamente se baje el riesgo, sino que se democratice el acceso a la financiación como lo que es, no como dinero que solamente lo pueden tener acceso los ricos, sino el dinero como una herramienta de trabajo y como una herramienta para erradicar la pobreza, o al menos disminuir ese umbral. Bueno, yo quería aprovechar esta intervención, este último tema, ingeniero José, cómo ya desde Ventures y tu trabajo con el equipo de Google Colombia, eh, ¿cómo podemos orientar a estos estudiantes de ingeniería y a la comunidad que nos acompaña hoy para el emprendimiento? ¿Cómo, más allá de tener de pronto la vocación y la pasión con una buena idea también, cómo podemos empezar a saltar esas brechas que a veces nos salen de las manos y por eso la cultura del emprendimiento se ve tan lejana? Esa es una pregunta es increíble y yo he visto que se están atacando los frentes desde muchos lados. Lo primero es encuentren cuál es su pasión, porque cuando uno realmente está apasionado por algo, uno no descansa hasta que lo consigue. Y el emprendimiento, lo interesante es que entiende que hay que hacer dos cosas. Uno es fracasar, es una oportunidad de aprendizaje y no como nos sucede muchas veces que creemos que tenemos que hacer las cosas bien a la primera. Lo segundo es entender cuál es el problema, lo que hablábamos anteriormente. Yo tengo como ingeniero una gran caja de herramientas que me permite hacer muchas cosas desde la tecnología, pero si yo no entiendo cómo lo debo aplicar, cuál es la cultura y el contexto en el que esto está sucediendo, no lo voy a poder llevar a un proyecto exitoso, que es uno de de las grandes razones por las que proyectos muy exitosos fuera del país, cuando llegan acá, no avanzan. Eh, y lo último es entender quién es la persona que realmente lo necesita. Así como Luis, me quito el sombrero, lograste identificar que en el caso de los manglares los principales afectados eran las aseguradoras, nosotros tenemos que saber qué sectores de nuestro ecosistema y de nuestro país adolecen lo que nosotros podemos solucionar, pero también entender quiénes son esos aliados que yo necesito montar en el bus para poderlo llevar al éxito. Solos no van a llegar lejos. En cuanto al emprendimiento y lo que hacemos desde las entidades de apoyo, debo decirles que pues ya están en una muy importante que es la universidad. El solo hecho de estar en este espacio conversando quiere decir que le están apostando por generar en ustedes esa hambre y esas ganas de triunfar, al igual que esa cultura y esa disciplina de seguir adelante y de ser resiliente, de poder caerse y levantarse de nuevo e intentar diferentes experimentos hasta lograr el objetivo principal. Pero también les diría que estudien un poco cuáles son los puntos importantes de un emprendimiento para que ustedes entiendan qué recursos necesitan en cada etapa. Yo acá se los voy a decir muy rápidamente. Básicamente son unos 4 o 5 dependiendo de la literatura que ustedes revisen. El primero sería la etapa de ideación. Entonces, ustedes aquí tienen que encontrar lo más importante, un equipo de trabajo. Entiendan que este es un mundo complejo, interdisciplinar, donde la ingeniería requiere de a lo mejor administración, mercadotecnia, requiere de temas específicos en ciencia de datos o donde ustedes creen que pueden agregar valor, pero juntándose con personas capaces que tengan una visión en conjunto. Y esa visión en conjunto va a ser su idea. Pero si no tiene un equipo, igual están andando cojos. Entonces, la primera etapa que es ideación es tener un equipo, y eso lo pueden anotar, y tener una idea.
Y esa idea básicamente viene de cómo solucionamos algo para llevarlo a hacer algo mejor. Pero tenemos que saber el que vamos a solucionar. Me pasó con unos emprendedores que crearon un robot de desinfección, pero ¿para qué? O sea, al final esa parte de para qué y para quién no estaba clara, solamente era un robot que tenía mucha tecnología, pero nadie lo podía usar. Era mucha tecnología que no estaba al servicio de nada. Luego de que tienen esto, ustedes van a buscar tener tracción en la segunda etapa, que se llama etapa semilla. Y en la etapa de tracción, ustedes van a buscar usuarios o clientes. Y eso lo pueden hacer a través de dos herramientas. Una que se conoce en el mundo del emprendimiento como el MVP, que es el producto mínimo viable, y es decir, esa mínima expresión del producto que logra hacer lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero construir un tractor autónomo que sea capaz de arar el campo, o ni siquiera un tractor, un sistema hidráulico o lo que se nos ocurra desde la creatividad, en algún momento le podré poner conexión con Wi-Fi para que yo pueda recolectar datos del campo en tiempo real, pero ese es un nice to have, es algo chévere de tener, pero no es lo necesario. Entonces hay que buscar esa mínima expresión del producto que me permite ir a tener clientes. ¿Y por qué digo usuarios o versus clientes? Porque WhatsApp no tiene clientes, pero sin embargo es muy valiosa porque tiene miles de millones de usuarios. Y ahí tengo otros elementos que mencionarles, que son las cartas de intención y los contratos. Y esas cartas de intención son aquellas que alguien representativo de su segmento de mercado les va a firmar diciendo, sí, cuando usted tenga este proyecto listo, yo estaría dispuesto a comprárselo por este valor. No tiene repercusión legal, es solamente una demostración de intención, pero les empieza a pavimentar el camino de que lo que están construyendo lo están construyendo en la dirección correcta. Y cuando ya tienen el modelo del producto armado, que esto se llama Product Market Fit, es decir, que el producto y el mercado hagan match, pasan a la siguiente fase y es consolidación, en la que ya yo no solamente encuentro un producto que hace muy bien un trabajo, que soluciona muy bien un problema, sino que el modelo de negocio lo puedo replicar. Es decir, Spotify, que tal vez muchos de ustedes lo utilicen, él no está vendiéndole a cada persona de una forma diferente. Y como, Armando, ¿cuántas canciones quieres escuchar hoy? Bueno, eso te valen 20,000, pero si quieres esto, son 10,000. No, sino el modelo de negocio se convierte como un producto que todo el mundo tiene que pagar lo mismo y yo lo pongo ahí para que sea como una máquina de la revolución industrial. Producto, 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 producto. Pues yo ya después de que tengo el producto, lo que quiero es que el modelo se repita para yo generar esa escala. Y de ahí ya vienen otras etapas como la internacionalización, el franquiciado, los temas de, por ejemplo, licencias, que son en software muy interesantes, que son las que me permiten crecer a otras latitudes y no quedarme en pequeño. Y eso es muy importante hoy en día en los negocios. Por ejemplo, sé que me estoy tomando un poco más del tiempo, pero ya en 5 minutos cierro. Creo que esto es muy importante. Hace 2 años viajé a Israel y Israel es uno de los países más espectaculares en términos de tecnología. Ellos son un país que es el número 1 en inversión per cápita en venture capital, es decir, en inversión de riesgo para empresas, y son el tercer país en creación de emprendimientos basados en inteligencia artificial, pero el tercer país solo después de Estados Unidos y de China, siendo un país que hace 100 años no existía, siendo un país que tiene el tamaño del Valle del Cauca y la población de Bogotá. Y la razón de esto es que cada vez que ellos piensan en un negocio, ellos entienden que 10 millones de habitantes no van a ser un mercado lo suficiente como para ellos crecer. Ellos utilizan su país como un laboratorio de innovación y con eso han logrado tener uno de los cultivos más verdes en la mitad del desierto. Y uno va allá y ve
Israel y Palestina, que están unos al lado del otro, y Palestina es totalmente árido, mientras que Israel es verde, pero y se ven parches porque los límites no están definidos del todo. Y bueno, y la razón por qué eso sucede es que Israel es su laboratorio de innovación y luego salen a vender toda esa tecnología por fuera y a reinvertir esto dentro del mismo país. Entonces, piensen siempre desde el día uno a dónde van a querer llegar, negocios que tengan impacto alrededor del mundo, pero sin nunca olvidar cuál es ese primer paso que deben dar para llegar ahí. Y por último, en cada una de estas etapas, pero esa es una conversación un poco más larga, hay entidades de apoyo y entidades dispuestas a financiar a través de diferentes mecanismos para que ustedes en la etapa en que están puedan empezar. Uno de los ejemplos para etapas tempranas más exitosos y de los cuales soy muy cercano es el Fondo Emprender del SENA, que les puede dar hasta 200 millones de pesos en crédito condonable. Quiere decir que es un crédito, pero si ustedes cumplen unos hitos, unas condiciones después de haber pasado por su programa, no deben regresar ese dinero. Y, por ejemplo, nos quita una de las excusas más grandes y es que no hay dinero para emprender. Pero la realidad es que en el mundo hay muchísimo dinero. Lo que estamos es carentes de proyectos que puedan generar valor. Bueno, muy bien, doctor Velasco. Creo que con esto ya damos por terminada su intervención y en nombre de la Universidad Libre y de los programas de ingeniería, quiero darles el agradecimiento por su participación en esta parte, en esta jornada de innovación. Y no sé, a los participantes, darles también el agradecimiento por estar conectados. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, Armando, a la Universidad Libre y a todos ustedes participantes por este cálido espacio de aprendizaje y de compartir conocimiento. Bueno, muchas Las puertas gracias. de este lado están abiertas. Ingeniero José Velasco, muchas gracias. Ingeniero Luis Alberto García, a usted agradecimiento total por el apoyo en esta actividad. A quienes nos acompañan, por supuesto, agradecerles su tiempo e interés. Quienes quieran, pues por supuesto, continuar la senda del emprendimiento, saben que cuentan con todo el apoyo de la universidad y buscaremos los aliados para cada etapa, como lo ha mencionado el ingeniero José Velasco. El día de mañana, sábado, iniciamos con los sistemas de información geográfica aplicados a la ayuda humanitaria y luego lo haremos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la ingeniería y su transición a la sostenibilidad. Síganos acompañando en esta tercera jornada de innovación social. Mañana sábado, nuestro último día, estaremos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, deseando pues que cada uno de nuestros invitados deje un gran aporte para ustedes en su proyecto de vida personal y profesional. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Feliz Igualmente, noche, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.